Ahora vamos a resolver el ejercicio número 1 del ejercicio 178 del libro de álgebra de Baldor. Para esto nosotros tenemos estas dos ecuaciones y vamos a empezar poniéndoles nombre. En este caso esta se llama la ecuación 1 y esta se llama ecuación 2. Ahora lo que tenemos que hacer para aplicar el método de reducción es volver ambas ecuaciones que sean la suma se puedan eliminar. En este caso, por simplicidad, porque ya tiene el signo, voy a multiplicar por 3 la ecuación 1 y por 5 la ecuación 2. Entonces lo vamos a indicar poniendo que vamos a multiplicar 3 que multiplica a 6x menos 5y igual a menos 9. Y luego aquí vamos a tener un 5 que multiplica a 4x más 3y igual a 13. Ahora hacemos las operaciones indicadas. 3 por 6 serían 18x, 3 por menos 5 serían menos 15y igual a 3 por 9 serían menos 27 por el signo negativo que está aquí. Ahora multiplicamos el 5 por toda la ecuación que tenemos abajo, o sea la 2, y sería 5 por 4, 20x, más 5 por 3 serían 5 por 3 son 15, perdón, ya me ando colgando. 5 por 3 serían 15y, 15y igual 5 por 3, 15, llevamos una, 5 por 1, 5 y 1, 6. Ahora, como pueden ver, tenemos un menos 15 y un más 15. Este con esto se hacen 0 y me quedaría 20 más 18x serían 38x igual. Y luego aquí tenemos 65 menos 27 son 38. Ahora despejamos x y decimos que x es igual a 38 entre 38 y 38 entre 38 es 1. Por lo tanto x es igual a 1. Este es el valor de x. Ahora lo que tenemos que hacer es sustituir el valor de x en la ecuación 2 o en la ecuación 1, pero yo lo voy a poner en la 2, sustituyendo x en ecuación 2, y sería 4 que multiplica a x y x vale 1 más 3y igual a 13. Hacemos las operaciones. 4 por 1 son 4 más 3y igual a 13, 3y perdón, es igual a 13 menos 4. 3y es igual, el 13 menos 4 serían 9. Entonces, por lo tanto, y es igual a 9 entre 3. Y 9 entre 3 me da 3. Y es así como llegamos al valor de y. Ahora vamos a hacer la comprobación. Para esto vamos a sustituir los valores de x y elegimos cualquiera de las dos ecuaciones. En este caso voy a elegir la ecuación 1. Entonces, sustituyendo valores de x y en ecuación 1. Entonces sería 6 que multiplica el valor de x y x vale 1, menos 5 que multiplica el valor de y que vale 3. Y esto es igual a menos 9. 6 por 1, 6, menos 5 por 3, 15, igual a menos 9. A 15 negativo le quitamos 6, me daría menos 9. Y menos 9 igual a menos 9. Por lo tanto, nos dio la igualdad y con esto comprobamos que la ecuación, los valores que obtuvimos de x y el valor que obtuvimos de y
son los correctos y son los que resuelven esta ecuación. Si te sirvió este video, suscríbete al canal, dale al me gusta y comparte. Si te quedaste con dudas, puedes dejar tu pregunta en la caja de comentarios. Y si quieres una clase en línea, puedes dejar tu petición en los comentarios.